Bueno, bienvenidos a todos. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este espacio, en la segunda etapa del foro. Como dijo pues, el ingeniero David Jaramillo, el tema es nuevos retos constructivos, nuevas tecnologías en concreto. En la mesa nos acompañan Johan van Wyk, de la Asociación Surafricana de Productores de Concreto, quien nos dio una conferencia pues, el día de ayer. Continúa pues, el ingeniero David Jaramillo, gerente de calidad y logística de Argos. El ingeniero Diego Sánchez de Guzmán, gerente de DS Concretos. Se me incluyó uno en la mitad. El ingeniero Jorge Orjuela y el ingeniero Harold Muñoz de Ingeniestructuras. Pues la idea es que todos podamos aportar, que es un foro de discusión, es importante la participación de todos, que cualquier inquietud que tengan puedan compartirla, no solo pues, los comentarios o lo que se vaya a comentar sea de la mesa, sino ustedes, no solo preguntas, sino cualquier observación, cualquier comentario, cualquier aporte es totalmente bienvenido. Le voy a pedir al ingeniero Diego que nos haga una muy breve introducción sobre el tema de nuevas tecnologías de concreto, como para dar un inicio y podamos pues, tener un tema para ya comenzar con las preguntas. Bueno, muy buenos días para todos. Para comenzar, vale la pena mencionar que en este día y medio que llevamos hemos escuchado variados puntos de vista sobre los retos constructivos e igualmente sobre el desarrollo y la innovación en tecnología del concreto. Y eso me da pie para hacer un comentario desde el punto de vista cronológico, en el sentido de que tal vez durante los últimos 2000 años los cementos, los concretos, los morteros, los agregados y sus materiales complementarios pues fueron descubiertos y redescubiertos muchas veces, y desde luego llevamos 2000 años aprendiendo del tema. Pero algo significativo es que tal vez durante los últimos 100 y particularmente durante el siglo XX hubo mucho aprendizaje de la tecnología del concreto, muchísimo más que en los últimos 2000, como decía hace un momento, y eso dio a pie a que al concreto se le llamara la piedra del siglo XX. Pero llevamos 15 años de este nuevo milenio y yo podría aseverar que en los últimos 15 años hemos aprendido todavía más que en los últimos 100 años. Ustedes ven que el concreto es hoy un material mucho más complejo, mucho más compuesto, con muchos y muy variados ingredientes, con muchas y muy variadas propiedades y con un estado de avance en investigación que pues prácticamente uno podría decir que todos los días se descubren cosas nuevas. Yo tal vez para empezar la discusión podría mencionarles que en patología de concreto tal vez la causa más significativa de daños y de deterioro son las grietas, y casi que podría decirles que hoy por hoy el tema de las fisuras es tal vez el tema más investigado en todo el mundo, no solamente en nuestro país sino en el mundo entero. Y ese tema ha dado pie a que en este momento igualmente pues haya una muy intensa investigación en el tema de la contracción de los cementos y de los concretos. A mí no me cabe la menor duda de que muy pronto seguramente vamos a disfrutar o a tener concretos con retracciones equivalentes a cero. De hecho, pues hay muchos mecanismos para compensar esa contracción o para reducirla, pero la investigación yo creo que nos va a llevar hacia allá. De modo que, pues, con ese preámbulo lo que queremos es abrir la discusión a todas las inquietudes, los aportes, los comentarios, como decían David y Lina, que ustedes puedan hacer acerca de los retos constructivos y desde luego la innovación en tecnología del concreto. Entonces, para empezar, no sé si hay alguien que… Muchísimas gracias. Estaba pensando, a medida que escuchaba a Luis sobre la prefabricación, y tal vez disfrute este comentario, y es que en Sudáfrica nosotros tenemos con algunas de las
altas tecnologías que hemos creado, las aplicamos en una escena de baja tecnología. Y quiero darles un ejemplo. Estaba hablando con algunas personas y me preguntaba si para viviendas se quiere hacer lo mismo. Nosotros tenemos un proyecto que se está ejecutando en Sudáfrica. Es un sistema Told Apps. Básicamente los muros los ponemos en el suelo y simplemente se izan y se acomodan. Y lo que hace esto único para nosotros es que algunas de las compañías con las mezclas listas para usar y compañías de cemento, lo que hacen es que compran un sistema y literalmente le enseñan, capacitan a las personas en el campo, algunas de las personas más pobres a las cuales el gobierno le está entregando las viviendas, de cómo construir las casas de concreto sólidas para ellos. Entonces lo que hacemos con muy poca capacitación, se le enseña a las personas a excavar sus propios cimientos. Luego se le proporciona estos cimientos en acero. Ellos colocan el acero, se les da instrucción sobre cómo adherir o aglutinar el acero, y luego literalmente ellos hablan con la compañía de mezcla lista para usar y le dicen a la compañía que terminaron haciendo la excavación para los cimientos. Luego se hacen los cimientos y luego les dicen cómo flotar los cimientos. Luego ponemos un rompedor de adherencia, un bond breaker, y se crea un plan bastante sencillo por medio del cual el shuttering se le da y se marca para que el shuttering solo pueda ensamblarse de una sola manera. Las esquinas se marcan una a una y simplemente se van montando una a una en la esquina 1, 2 y 2 en la esquina 2, 3 y 3 en la esquina 3, etcétera. Y luego los 4 pernos de la casa se apegan a la cimiento flotante. Una vez se ha hecho eso, se hace poco capacitación y lo que las personas hacen es que hablan con la compañía nuevamente y luego les envían una grúa, la cual iza los muros, los coloca en el lugar y luego los establece ahí. Luego se desarrolla el sistema para los techos. Los trazos de techo son impactos preempacados con todos los tornillos, los ensamblan y se los ponen en el techo. De esta manera las personas construyen la casa en su propio tiempo y la compañía de mezcla lista para usar básicamente da gratis el encofrado, y una vez la casa se construye, se da el conocimiento al vecino y hacen exactamente lo mismo. Entonces el componente de fuerza de trabajo proviene de la comunidad misma. El gobierno le paga a la compañía de mezcla lista para usar por el precio del concreto y del acero, y inicialmente pagan por el sistema de shuttering, y este se va pasando, y así las personas construyen sus propias casas y han ido más allá a desarrollar sistemas de shuttering para escuelas, y es cosas así sencillas que se hacen con la comunidad, donde las comunidades construyen sus propias casas. Yo me preguntaba si en Colombia se da el caso, y si no lo tienen, yo estaré más que dispuesto. Es un sistema abierto, no se ha patentado para nada y estamos dispuestos a regalarlo para que ustedes puedan construir sus propias casas a nivel de la comunidad. ¿Quién nos quiere acompañar con la primera pregunta para iniciar la discusión? Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada con el tema del curado de los concretos. Sabemos la gran incidencia que tiene un buen curado en la resistencia de los mismos, y quisiera saber si a través de la tecnología se ha estudiado algo para minimizar este cuidado que se tiene que tener en obras, y con la ayuda de concretos que tengan ya como implícito el tema de curado. ¿Podrías decir tu nombre y de qué empresa eres? Mi nombre es Rafael Alzate, de Construcciones y Estudios Técnicos. Bueno, sí, primero que todo hay que empezar mencionando que el tema del curado es un tema que implica que ciertos y determinados componentes del cemento, particularmente el C2S, continúen con el proceso de hidratación y se dé el desarrollo pues hasta la edad especificada. Digo que hay un
hay un aspecto importante en eso porque hoy por hoy estamos produciendo concretos a base de cementantes, ya no de cementos Portland por sí solos. Eso implica que los curados de entrada tienen que ser mucho más intensivos, mucho más permanentes, porque en la medida en que haya hidratación del cemento, pues va a haber liberación de cal libre, y en la medida en que esa cal libre se presente, esa misma cal libre va a reaccionar con las adiciones que tiene el cemento, pozolanas de carácter natural o artificial, que ya pues hemos oído suficientemente sobre ellas, cenizas, escorias, metacaolines, humos de sílice, etcétera, y en la medida en que haya presencia de agua, pues se va a dar la reacción entre esa cal libre y esas adiciones cementantes. De manera que un aspecto bien importante del curado es ese, es que ya de pronto no basta con el tema de que sean 7 días, sino de pronto de mantener por un periodo mayor ese proceso de hidratación. Lo segundo es que evidentemente hay muchos sistemas y muchos mecanismos de fomentar el proceso de curado, que no solamente está relacionado con el tema de la hidratación, sino también con el mantenimiento de una temperatura estable a través del tiempo, sobre todo en las primeras horas de fraguado y de endurecimiento, simplemente pues porque hay una liberación de calor de hidratación. Y si ese calor de hidratación se nos escapa porque puede haber una refrigeración del medio ambiente, pues obviamente vamos a tener un proceso de desarrollo de resistencia lento. De manera que el proceso de curado pues es la suma de la hidratación y de mantener una temperatura estable. Lo tercero es que, digamos, no hay ningún reemplazo del agua, ¿cierto? Lo que hay es mecanismos o bien para retener el agua de mezclado dentro del concreto o bien generar unos procedimientos de adición de agua que permitan que esa hidratación a la que se menciona se dé. Pero evidentemente hay un cuarto aspecto, y es que hoy por hoy pues hay desarrollos que están permitiendo que los procesos de curado se den de manera intrínseca al concreto, y es básicamente el uso de ciertos y determinados componentes que hacen que esa hidratación, que haya retención de agua, primero que todo dentro del concreto, y que al estar retenida esa agua, pues se pueda en cierto modo obviar el proceso de curado a través del suministro de agua adicional. Eso hoy en día son patentes que están desarrolladas, digamos que no sé si David nos va a complementar algo al respecto, pero la realidad es que los procedimientos, los mecanismos a través de los que se logra eso, pues no son del todo conocidos precisamente en virtud de esas patentes que están desarrolladas y tienen protección, ¿cierto? Pero eso es lo que yo podría comentar, digamos, al respecto del proceso de curado. No sé si David quiere hacer. Un complemento en lo que dice Diego justamente es que pues, las casas cementeras o concreteras han venido desarrollando algunos aditivos especializados y los patentan y los registran con marcas de producto que venden un poco ese concepto. Y digamos que eso está bien en ciertas aplicaciones y funciona bien, pero es que el curado no solamente debe ser el tema de la retención de agua per se, sino que también tiene que tener unas componentes, como lo decía muy bien Diego, de temperatura, de garantizar pues que los gradientes térmicos no sean distintos, el tema del control del viento, en fin, empieza a haber una cantidad de elementos. Entonces, aún no existe el concreto antifisuras propiamente, lo soñamos, pero requiere más allá de simplemente colocar el concreto, requiere muchas prácticas constructivas y de cuidado en términos de controlar gradientes térmicos, diferenciales de temperatura entre el medio ambiente y el concreto en sí, en no permitir enfriamientos muy rápidos del concreto en determinados momentos, en fin, existen muchas otras variables a tener en consideración que solamente contar con el producto no se tiene. Hay muchas investigaciones, muchos documentos alrededor de concretos que los llaman pues con curado intrínseco, algunos se comportan mejor que otros, algunos son patentados efectivamente. Nosotros en nuestro centro I+D estamos desarrollando justamente algunos de esos desarrollos
para tener un ofrecimiento al mercado, pero con mucha cautela, porque a veces como se vende muy abiertamente diciendo que no hay que curarlo, y eso no es tan exacto. O sea, hay ciertas condiciones en las cuales el concreto se defiende adecuadamente con esos aditivos de curado intrínseco, pero hay otros fenómenos que hay que mantener con cuidado en los procesos constructivos. Entonces hay que tener cuidado, pues digamos que con eso. Ahí me dijo. Okay. Sorry, Disculpe, me gustaría nada más decir que en el proceso de curado, nosotros que el curado está aquí para quedarse, no va para ningún lado, no va a desaparecer. Y lo único que nosotros podemos hacer es que sea más sencillo, más fácil el curado del concreto. Yo creo que probablemente uno de los problemas que nosotros tenemos en Sudáfrica es que nosotros ponemos compuestos de curación en el mercado y la curación intrínseca que Diego y David han hablado. Todo eso está disponible en el mercado, pero compuestos de curado específicamente sabemos que funcionan, sí, pero el problema es que las personas lo ponen demasiado tarde. Ahora, si uno pone un piso en el momento que empieza a flotar en el piso, ya está agrietado, ya está contraído. Entonces los compuestos de curación en el momento oportuno es la esencia, es lo más importante. Hay que ponerle este compuesto de curación antes de que la losa empiece a agrietarse. Y es lo mismo con todos los otros elementos. Entonces no se puede ponerle el compuesto de curación solo después del power floating o después de la flotación, porque la losa ya va a estar agrietada o fisurada. Yo quería hacer un comentario resaltando la importancia de eventos como este, en donde todos somos bienvenidos por parte de la industria para compartir conocimientos y experiencias. Pero yo creo que aquí, en eventos similares, hay un gran ausente, y es, digamos, el tema referido a la mano de obra, porque pues para nadie es desconocido que se ha hablado sobre aspectos fenomenales referidos al diseño, la condición de los materiales, nos han mostrado investigaciones, sistemas constructivos, pero la mano de obra está ausente. Y entonces comienza uno a mirar que el proceso de la fabricación en sí mismo, de la estructura, pues está a cargo de unas personas a veces no suficientemente capacitados. Y yo podría poner ejemplos demasiado elementales sobre cómo nosotros pasamos y omitimos aspectos tan importantes que luego generan múltiples problemas. La gente cree que vaciar concreto es un asunto de tirarlo al piso, y vaciar concreto es una ciencia en todo sentido. Si se vacía, aquí en el medio nuestro vaciamos de día, de noche, lloviendo, sin llover, como sea, y entonces vaciamos a las 8 de la noche porque hay que correr. La temperatura del concreto máxima se alcanzará 2, 3, 4 horas después, cuando el medio ambiente tenga la menor temperatura, y eso puede llegar a ser choque térmico, y al otro día tienen que llamar a Diego Sánchez porque hay fisuras. Entonces los procesos constructivos no le damos el rigor con respecto a la gente que lo hace. Yo soy el enemigo número 1 de la autoconstrucción. ¿Cómo así que puede haber automedicina? No creo. ¿Autolegislación para los que ejercen el derecho? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Aplicar la justicia por su propia mano? ¿Y por qué en la construcción sí se recomienda, se nos permite que hagamos semejantes recomendaciones? Fíjense ustedes que nos burlamos de las normas. Los recubrimientos son el recurso para proteger la armadura, pero todo el alambre de amarrar queda dentro del recubrimiento. Y hay de usted si propone que el amarre sea por dentro. Ese conferencista está loco, si toda la vida lo hemos hecho así. Y entonces nosotros ya no tenemos solamente concreto a la vista, tenemos acero a la vista, alambre a la vista, son tecnologías esas sí novedosas, con las cuales garantizamos que el acero no nos dure y la estructura entre en problemas y haya que llamar a un patólogo. Eso es de todos los días, pero hay cosas más graves todavía. Yo digo que perrear debiera ser un delito,
Porque para que una varilla perreada, Ramón, ¿sabes qué es perrear? Doblar una varilla para que tome la posición que le corresponde, porque por proceso constructivo quedó mal. Entonces la doblan, ¿cierto? Y hay obras en donde los perros son más que cuidanderos, ¿cierto? La mano derecha del constructor. Para que esa varilla doblada desarrolle la fuerza de fluencia, el F sub Y, tiene que estar derecha. De aquí a que se enderece y se hace en el nudo, toda nuestra ductilidad está concentrada ahí. ¿Cuándo hemos educado a la mano de obra para conseguir edificaciones dúctiles que correspondan al criterio de diseño? Es que la condición de fuerza sísmica está rebajada en la medida en que en obra hagan bien el nudo. Entonces yo no quiero dañar el rato, pero lo que quiero advertir es que estos eventos son muy importantes, pero serían más importantes si algo de lo que conversamos aquí llega hasta donde tiene que llegar, que es el proceso, el espacio, el lugar donde se desarrolla la obra. Sí, yo quisiera complementar con un tema. Estoy totalmente del lado de Harold. Tenemos un problema muy serio, pero muy serio en nuestro medio, de mano de obra de ejecución como tal. Tenemos los mejores diseñadores, podemos tener hoy los programas, el software, lo que quieran, gente como el doctor Harold, si me permite, 40 años diseñando o alguna cosa así. 42. Pues tiene que ser alguien que ya entiende de diseño, pero de construcción hay tantos puntos tan pequeños como el que arrancamos aquí discutiendo con el curado, pero podríamos ir a manejabilidad del concreto. Hacen lo que quieren con la manejabilidad del concreto en la obra. Sí, unos cilindros muy lindos, muy bien curados, un concreto de obra mal curado. Millones de tesis hay en el mundo de diferentes universidades sobre concretos en el tema de curado. No todo el mundo es consciente que no curar bien significa que en la obra tengo 75% de la resistencia que tengo en el cilindro, la muestra perfecta. Pero vamos a, no solamente al curado, vamos a la compactación del concreto en obra. Hormigueros, ¿alguien sabe qué es un hormiguero aquí? Sí, ¿no es cierto? Lo hemos tenido. Eso es una cosa mucho más seria que llegar y maquillar el hormiguero. Lo más importante de él, famoso hormiguero, es: estoy perdiendo la adherencia acero concreto. Ese matrimonio para que esa estructura funcione bien está mal. Y lo que hacemos es maquillarlo. Nadie para bolas en la obra con el cuento de tenemos unas tolerancias de las secciones de concreto de alguna manera fuera del NSR, pero como recomendaciones están por todos lados. Tenemos una tolerancia en la colocación del acero de refuerzo muy clara en nuestro reglamento, pero nadie le para bolas. Más aún, en la obra no conocen el reglamento. El que se machuca, el obrero, jamás ha leído el reglamento. Y si se lo llego a entregar, pues no va a entender esa cosa llena de grafiquitos y monachitos y signos de no sé qué cantidad de cosas de la integral de la… No, eso no lo va a entender, pero no estamos creando ese profesional en construcción, esa persona que realmente que es la que se machuca en la obra. De aquí muy poquitos se deben machucar realmente en la obra, puede que dirijamos alguna obra, pero machucarnos, ver cómo ponemos el acero de refuerzo, cómo compactamos, cuál es mi manejabilidad, cómo curamos, estamos lejos. Y yo sí quisiera desde aquí, desde esta mesa, llamar la atención en eso. Muy chusco todo lo que dice el doctor Diego, el doctor Harold. En esta mesa decimos la tecnología del concreto, la maravilla, hemos aprendido más en 15 años que no sé cuántos, pero en la obra creo que no hemos aprendido lo que deberíamos. Las obras de mediados del siglo pasado, años 60, me siguen pareciendo de mejor calidad que las que hacemos hoy, en ejecución de obra. Y en los años 60, lejos estábamos de tener el computador para diseñar todo lo que estamos diseñando hoy. Pero uno visita Bogotá, zona centro internacional, hay unas cosas en concreto fuera de serie, 65 o 60 años atrás, concretos que se ven bien. Hoy estamos encontrando patologías, estamos empezando a demoler edificios de los
70s en el sector del Chico y ya encuentran unas patologías que lo aterran. Oiga, esto se iba a dañar muy pronto. Entonces, sí, yo sí quiero desde esta mesa invitar a hacer mucho más trabajo en profesionalizar el que se machuca en la construcción. Primero las damas. Por favor, el nombre, la empresa o… Qué pena. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda García, yo trabajo en la Universidad Javeriana, pero tuve la fortuna de haber trabajado en una empresa concretera durante 5 años como jefe de control calidad y me tocaron muchas cosas de estas que ahorita ellos están diciendo, y entonces me gustaría contarles un caso que me pasó. Como proveedor de concreto uno se asegura de que los productos con los cuales va a fabricar el concreto sean de alta calidad y con eso certifica la calidad del producto terminado. Entonces, bajo ese criterio, digamos que uno está muy seguro de lo que entrega el cliente. Entonces, un día nos llegó una reclamación, día 28, concretos que deberían tener 21 megapascales y estaban dando la mitad. Bueno, el problema, velocidades de construcción, eran edificios de 4 pisos, 1 piso por semana, así que ya íbamos en el 4.º piso. El concreto estaba en el 1.er piso, era mampostería estructural, todas las dovelas se habían fundido y rellenado con concreto grouting, que aparentemente pues estaba dando, digan ustedes, 11 megapascales. En la planta nosotros no teníamos ese reporte tan negativo, de hecho, uno tiene unos parámetros de diseño que le permiten estadísticamente superar la resistencia del concreto que está vendiendo, porque estadísticamente se produce, se controla la desviación estándar, se controla pues muchas cosas, así que a nosotros nos dio mucho susto, pero no estábamos tampoco tan asustados como el cliente, ¿no? La cosa fue que tocó perforar los edificios en el 1.er piso con muchos núcleos, pero los muchos núcleos obedecieron a que nosotros cada vez se auscultaba y se verificaba donde no había hierro, pues se supone, pero dentro de unas dovelas de ladrillo es muy difícil que uno entre con el taladro y no se lleve los hierros, o sea, de todas formas, hacerle la patología era todo un reto porque iba a salir con hierros en algún momento. Y con hierros yo no puedo probar el núcleo porque la duda es el concreto, no es el concreto reforzado, ¿cierto? Sino que es el concreto. Entonces, en fin, fue toda una auscultación de ese piso y al final logramos sacar unos núcleos. Cuando fuimos a ver esos núcleos estaban llenos de patologías por fallas en la mano de obra. ¿Cuáles eran las fallas? Por ejemplo, un núcleo nos salió con la varilla con la que se compacta el concreto dentro de la dovela, entonces me imagino que el obrero se había ido a desayunar, dejó la varilla clavada ahí, ¿sí? Volvió a la hora, me imagino, la sacó y siguió fundiendo. Entonces se veía el núcleo con el espejo de la cicatriz del hueco donde había quedado esa varilla de compactación. Obviamente era un núcleo que no era sano, no nos servía a nosotros para demostrar que nuestro concreto era un concreto de alta calidad. Entonces esos núcleos se fueron desechando, vean, al final nos tocó hacer 14 núcleos para poder encontrar 3 que fueran de concreto pues homogéneo y que sirvieran para evaluar la calidad de ese concreto, que al final dio muy alta, pues como debía ser, mejor dicho. ¿Qué pasa? Que el gran problema era la toma de muestra, lo más básico del mundo. Costó millones esa patología y lo más básico del mundo era haberle enseñado a la persona que toma la muestra a tomarla bien y a tener las herramientas adecuadas, porque un palustre no sirve para tomar muestra para un concreto que es un grouting, ¿sí? Entonces obviamente él tomaba la muestra, toda la pasta se segregaba, al final ahí solo quedaban unas particulitas de grava que él las metía en el cilindro,
compactaba eso que ya no tenía cementante, y eso fue lo que dio los tales 11 megapascales. Y si ese señor hubiera tenido una preparación mínima, con una responsabilidad, y si le hubiera dicho a él lo valiosa que es no sé, su labor dentro de esta construcción, era mucho el tiempo, la obra se paró hasta que se pudo definir que estructuralmente era segura, pero miren cuál seguridad, seguridad porque los núcleos nos dieron bien, pero es decir, realmente la obra estaba mal construida por todas partes, tenía muchas patologías. Bueno, eso era lo que les quería contar, muchas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios. ¿Algún comentario de la mesa o le damos la palabra al ingeniero Ramón? Yo quiero cerrar ahí el tema famoso. Fíjate que estabas hablando de algo así como 14 núcleos para sacar 3 para que sirvieran para un ensayo, algo de esa proporción o algo así, o 10-3. Eso quiere decir que mi calidad de obra es ¿qué? Pésima. Entonces yo no saco nada con decir que el grout está muy bueno, que la tecnología del concreto es una maravilla, si en la obra no tengo nada de eso. Allá es donde iba yo con el cuento, tenemos que profesionalizar este tema. La obra, yo no saco nada con que saques 3 núcleos de 14 que extraíste o 10, te den un ensayo, sirvan para hacer un ensayo, si lo que acabas de demostrar es que la obra no sirve, la obra, no el ensayo, la obra. Yo quería acá, como estamos hablando de nuevos retos constructivos, ¿no? Yo quisiera que el panel, ¿verdad?, para provecho de la audiencia, tal vez nos discutiera o nos dieran la opinión sobre la nueva tecnología de curado interno del concreto. O sea, la tecnología respecto a los materiales que se pueden utilizar, los éxitos o no éxitos, ya que estamos hablando del curado, que es una parte muy importante, ¿no? Ramón, pues habíamos hecho un comentario alrededor de eso previamente en la mesa, no sé si alguno específico y más particular que quieras como referenciar. No, yo quisiera para que la audiencia pues entienda cuál es esa tecnología del curado interno, los materiales que se utilizan, los beneficios, no beneficios, porque ya no es cuestión de hacer un curado externo, o sea, por lo menos tener un factor de seguridad proveyendo por un curado externo, algo nuevo que se esté utilizando. Ok, voy a hacer como un resumen de lo que habíamos dicho y nos complementas si consideras que hay algo para precisar. Habíamos hablado que claramente pues hay tecnologías ya, algunos de ellos patentados por algunas casas, donde el curado interno es un elemento importante en el concreto, ayuda de manera relevante para dar unas ciertas condiciones de minimizar riesgos del concreto, pero que sin embargo eso no era suficiente en todos los casos, hay que tener en consideración muchas otras variables en el proceso constructivo. Se hacía referencia a los deltas de temperatura, a aplicar los protectores o los curados internos en el momento adecuado para evitar pues, que se presenten fisuraciones, porque igual se compra el concreto con teóricamente autocurado y a veces suceden problemas de fisuración. Entonces, que si bien eso es una ayuda tecnológica, para algunos casos no debe ser la respuesta a simplificar el cuidado y atención que en el proceso constructivo se debe desarrollar. Algo así pues fue como lo que discutíamos, pero no sé si quieres aportar directamente algo especial. No, sino lo que yo quería era más o menos, ¿verdad?, que existe hoy día también el concepto de que se utilizan ciertos… Si no usa el micrófono no se le puede traducir. Ramón, disculpa, qué pena, para que el traductor pueda… No, yo solo lo que quería era más o menos, tú sabes, traer al ambiente o al público, ¿no? O sea, que hoy día se están desarrollando muchas ideas que se están utilizando cuando se utilizan ciertos materiales que por falta, vamos a decir aquí, unos agregados, unos aditivos al concreto que retienen mucha humedad. Y entonces cuando usted los utiliza en el concreto, pues esos son como fuentes de humedad interna dentro del concreto que van a ayudar y a facilitar o prevenir la pérdida de humedad y garantizarle una hidratación más completa en el concreto a largo plazo, ¿no? Entonces, pues esas son ideas nuevas que se están utilizando y, de nuevo, o sea, esto no es una tecnología y no existe tecnología que se desarrolle para que la gente siga haciendo las cosas mal.
O sea, eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, las tecnologías son ideas para mejorar, pero todo el mundo tiene que seguir siendo responsable de hacer las cosas bien. Pero se está utilizando, hay mucho desarrollo hoy día en ese ámbito, ¿no? Disculpen, tengo una persona acá. Buenos días. Mi nombre es Luis Fernando Bermúdez, yo represento una empresa que se llama Liberco. Nos dedicamos hace 10 años a los concretos en obra. Retomando el tema de lo que nos comentaba aquí la señorita, nosotros hemos tenido múltiples de problemas, o sea, problemas graves en obra por aplicación del concreto, ¿sí? Hemos aprendido muchísimo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Un seguimiento muy estricto al comienzo de la obra, ¿sí? Falla de cilindros, entonces, ¿cuánto nos dieron los de nosotros? Igual, ¿cuánto le dio los suyos? ¿Sí? Entonces, hacemos ese comparativo, entonces está bien, listo. O si no, toca tomar medidas inmediatas, ¿sí? El otro tema es que cuando uno como concreto en obra, uno llega a una obra, todo el mundo sabe hacer concreto, ¿sí? Hasta la del aseo, le sale a usted que ya hace el concreto. Pero ¿cómo es el tema? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros ofrecemos, antes de iniciar la obra, una charla técnica con un experto en concretos que les diga hasta dónde va la responsabilidad del líder como concretos y quién asume la responsabilidad de ahí en adelante cuando la mezcla se entrega, ¿sí? Y eso le sirve muchísimo a la gente, porque nosotros estamos teniendo esa nueva experiencia y eso nos tocó implementarlo porque se presentan unos problemas graves frente a esta situación, ¿sí? Les quería comentar eso. Gracias. Perdón. Creo que comencemos por acá, que tenía la mano levantada hace rato. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Max Beltrán, yo vengo de la empresa Alcabama. Nosotros tenemos una empresa que desarrolla en todos los estratos prácticamente, pero me llamó la atención la observación de la ingeniera que trabajó con dovelas, y si el doctor Harold dice que es un delito perrear, pues si vamos a meterle delito a esto, tenemos que ampliar las cárceles, porque esto, todo el mundo, en todas las actividades y en cada etapa de construcción, se hace cualquier cantidad de cosas. Si, para poder resolver el problema, tiene que haber una coordinación entre el diseño arquitectónico, estructural, y luego meter a los electricistas y todo el mundo que toma parte en el proceso. La mampostería estructural también debería dar cárcel. Yo reto a cualquiera que esté haciendo eso, si nos puede asegurar que cada una de las dovelas tiene el grouting. Y quiero también retar al que me diga si una concretera le puede mandar más de, si le manda 1,5 metros o 2 metros de grouting para llenar dovelas. Como no nos mandan 2 metros, nos van a mandar 3, que es lo mínimo que ustedes piden, no sé ustedes, nosotros trabajamos con ustedes también. Entonces, para llenar 200 dovelas, que es una vivienda nuestra, con 3 obreros, subidos en una banca, de la manera más artesanal, se van a gastar 2 horas y media, 3, si son veloces. Y la supervisión, yo quisiera ver quién supervigila cada una de las dovelas. Va a quedar algún porcentaje de dovelas o mal hechas, o en el proceso de mampostería, el mortero rodeando la dovela, reduciéndole la capacidad y el volumen. Y ahí seguimos, y seguimos, y seguimos. Después se inventaron una pistolita para mirar si está el hierro, ese está ahí. Si tiene la continuidad, esa sí es bien difícil de saber. Y eso es lo que estamos entregando. Pero si ustedes nos colaboraron o nos mandan un grouting, 4 de la mañana, y tenemos que tener un obrero a que la reciba mientras llegan los oficiales, y entonces como ya está duro, le echamos agüita para poderlo trabajar. Entonces, ¿quién tiene que ir a la cárcel? En esta escala, ¿quién va a la cárcel? Todos nosotros tenemos todo un compromiso en cada una de las etapas, y cada uno dice que son prácticas que el pobre albañil no entiende.
No, es que se la ponemos muy difícil para que un tipo haga su labor. Mampostería estructural, ¿dónde hay pegas de costado? ¿Dónde? ¿Quién las hace? Nadie. Creo que en la mampostería estructural desapareció el palustre. Por allá en Antioquia conocen el palustre, si se llama como allá, palustre. Ya no existe, ahora es un guante. Y entonces usted hace una hilerita y ahí se va la mampostería estructural. Yo soy un fanático de, si hay algo así económico, la mampostería confinada, porque yo puedo ver la columneta que están haciendo, yo puedo ver el ladrillo que me lo están pegando bien, yo no tengo tantas cosas que revisar. Todo lo que usted supone que quedó bien hecho es lo que se debe evitar. Eso era todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Yo sí tengo que hacer una aclaración, Max. Es la norma la que dice que una varilla embebida en concreto no se puede tocar, no se puede doblar. No yo, es la norma. Y la norma en el medio nuestro es ley de la República. No, pero tiene la razón la norma de cierta manera, doctor Max. Yo estoy de acuerdo con usted, pero yo creo que el que tiene que ir a la cárcel, como chiste, el del presupuesto. Porque por la falta de presupuesto es que no compramos lo que tenemos que comprar, es que no pagamos lo que tenemos que pagar. Es un chiste. Sí, pero el concreto para que te dure 6 horas también te lo pueden producir, pero la plata no va a alcanzar. El del presupuesto tiene la culpa. Quisiera comentar exactamente lo mismo. En Sudáfrica nosotros producimos grouts, morteros, mezclas que van al sitio y no solo se manda 3 metros, sino mandamos 6 metros en total. Y esos 6 metros de mortero o de lo que sea se mantienen abiertos durante una semana y tan pronto se empieza a aplicar, empieza a desprenderse. Entonces, no se le tiene que añadir agua y de hecho estaban hablando sobre el presupuesto, ¿cierto? Las adiciones de esos retardantes son realmente muy baratas. Entonces, lo que quiero destacar acá es que las estructuras no solo fallan porque digamos que hay mal concreto, debemos darnos cuenta que en toda la escala de la construcción, la estructura puede fallar en diferentes maneras. Puede fallar debido a las especificaciones. La calidad es denota que se encaja a un propósito. Entonces, si la especificación está mal hecha y usted envía concreto a la obra de cierta especificación, pero el concreto no puede utilizarse en la obra, entonces falla debido a la especificación. Todas las pruebas pueden fallar. Tú dijiste que los ensayos de 14 y solo 13 podrían utilizar. Lo mismo sucede para los cilindros y los cubos. Si no se hacen de la manera correcta, entonces la prueba va a fallar a pesar de que el concreto en la obra esté bien. Y luego, tercero, nosotros sabemos que el concreto puede fallar, sí, porque pues hay problemas que suceden en la obra y punto. Como complementar, es muy de nuestra cultura, bueno, ¿y quién tuvo la culpa? Y el tema pasa así, cuando tenemos un reclamo, el problema fue el concretero no, el problema fue el constructor no, el problema fue el diseñador, y nos la pasamos como de quién tuvo la culpa. Y al final yo creo que esto lo que genera es una reflexión justamente colectiva, y es que todos tenemos la culpa, y es cómo es que un país en vía de desarrollo, como es Colombia, inicia mejorando sus tecnologías, cómo mejora sus técnicas constructivas, cómo hace un mejor desempeño de la cadena de valor. Productos se tienen, productos pues con retardos de fraguado, con retardos de inhibidores de fraguado se tienen, de 12, 24, 48, 36 horas, y efectivamente a costos más que simplemente la adición de agua, pero que son razonables si el sistema constructivo lo genera. Mi llamado y mi reflexión es justamente en ese sentido, y es tratar de cambiar la cultura en quién tuvo la culpa y cómo hacemos más sinergias desde la industria, cómo hacemos más relaciones de partner, cómo hacemos relaciones gana-gana y cómo concebimos los proyectos
integralmente, no hasta el diseño, luego el constructor, luego el interventor, como visto por silos, sino como una cadena justamente de proceso y de valor que genere mejoramiento. El foro se llama Nuevos Retos Constructivos, Nuevas Tecnologías de Concreto, o sea, estamos hablando desde el pasado y el problema, y no de los retos justamente. Y un poco lo que yo quería decir es que desde industria, nosotros como proveedores de concreto, yo quiero añadir a ese pasado, que quiero como usar simplemente como valor, pero para pensar hacia futuro. Es que ayer hacían una pregunta en la composición del portafolio de ventas nuestro y a mí pues me daba un poquito de dolor tener que decir que el 65% de nuestras ventas son concretos de 3.000, hasta 3.000, preciso, hasta 3.000 PSI. O sea que hay concretos de 2.000, de 1.500. Y nosotros desde nuestro proceso estamos haciendo un gran esfuerzo a ver cómo hacemos para que el concreto de 4.000 cueste lo mismo de 3.000, para que cuando nos pidan concreto de 3.000 le despachemos el de 4.000, para mejorar los estándares de calidad de nuestro país. ¿Cómo subimos la resistencia promedio del concreto? A mí me duele, porque creo que la durabilidad la hemos hablado todos, pero con concretos de 3.000, 70 años no lo creo. Con concretos de normales no lo vamos a lograr. Y por eso mi reflexión es, no hablemos tanto del pasado, sino de esos retos que como industria tenemos, arrancando desde una sinergia de colegaje, de mejoramiento, de búsqueda de nuevas alternativas en una red de colaboración y no en una red de juicio, porque si no, no salimos de ese atasque. Fenómenos como nos duelen pues en la sangre, paisa, pero nacional, como lo que pasó en Space, es un exabrupto que nos sucede a nosotros. Un edificio en nuestra ciudad se colapsó, por fortuna pues no habitado, en proceso de construcción, algunas muertes, pero menos de lo que pudo ser una catástrofe enorme. Pero eso nos pasó recientemente en medio de toda la tecnología, en medio de todo el conocimiento, en medio de toda la red de conocimiento. Entonces, es un reto desde la industria, no solamente concreto, sino de la industria de la construcción, cómo generamos esos mejores procesos. Vale, tenemos 10 minutos para cerrar la primera parte de la discusión. Tengo 2 preguntas acá, vamos a continuar. Gracias. Bueno, mi nombre es Santiago Rodríguez, vengo de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Mi pregunta es, o más bien como consulta, es saber, digamos, ustedes como ingenieros ya preparados con tanta experiencia, sabiendo que hay tantos problemas en cuanto a los obreros de que arriesgan la estructura como tal, ¿no han pensado, o considerado que la raíz del problema no estaría como en una capacitación a los mismos obreros para no exponer tanto la estructura como la vida de las personas? Porque, digamos, lo que decía la ingeniera, era una estructura inútil, por decirlo así, que no tenía buena resistencia, que no podía cumplir con sus funciones como tal. No sé, me parece a mí que como ingenieros ya, o con tanto nombre, con tanto prestigio, y digamos para David y para Johan, que trabajan en una, bueno, que expenden el concreto, por decirlo así, sabiendo que el problema está en eso de los obreros, de que no tienen la capacitación pertinente o la capacitación adecuada para poder manejar los materiales que se están dando, y que David decía ahorita, el concreto de 3.000 PSI no es lo suficientemente bueno y si se trabaja mal va a ser aún más o menos resistente. ¿No han pensado como tal, como comunidad de ingenieros, pasar una norma o pasar una petición de que tanto obreros como maestros, bueno, sí, de obra, tengan la capacitación pertinente para que esto no se venga presentando en un futuro y dejar de arriesgar las estructuras y la vida de los usuarios? Si me permiten comentar al respecto, actualmente en Sudáfrica, mi asociación, nosotros hemos cambiado nuestra estrategia, pasando de acudir solo a la tecnología. Como tú lo has dicho, no importa qué tan buena sea la tecnología, si no se usa correctamente, no va a resultar en un buen producto. Entonces, lo que hemos estado haciendo en Sudáfrica, y esto ha sido una filosofía humanística, que en vez de sentarnos y esperar a que el problema acontezca y luego culpar a alguien más por lo que ha sucedido,
Si nosotros pudiésemos cambiar eso, y aquí es donde el futuro entra a jugar un papel, si podemos cambiar eso y cada una de las personas en la cadena de valor en la industria constructiva o en el proceso constructivo, si cada una de las personas toma la responsabilidad primero, asume la responsabilidad, no esperemos a que alguien más la tome, no culpemos a nadie más. Y eso es lo que estamos haciendo de manera muy activa. Yo, como ingeniero y como entrenador, alguien con el conocimiento, yo tomo la responsabilidad de la estructura al final por medio de supervisar que las personas están capacitadas de manera correcta. Como una compañía de mezcla lista para usar, uno toma la responsabilidad de capacitar a las personas para que usen su producto de manera correcta. Y si uno simplemente toma la responsabilidad antes que todo el mundo, va a tener menos problemas más adelante. Pero es un cambio de paradigma que cada una de las personas va a tener que realizar. Ustedes que van a tener que asumir la responsabilidad primero y no esperar que alguien más lidere el camino. Ustedes deben tomar el liderazgo. Y si se toma esa responsabilidad por el producto final, todo lo demás le sigue. Porque si uno se hace responsable, uno va a capacitar a las personas porque no quiere uno los efectos negativos. Si uno entrena a las personas, uno sabe qué va a pasar. Entonces, tome la responsabilidad, asume la responsabilidad, no busque nada más. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad primero y el resto le va a seguir. El resto va a fluir. Totalmente de acuerdo. Esto no es un asunto de una de las partes que conforman toda la cadena del problema. Y si nosotros nos pasamos a superar el paradigma de la resistencia, pues vamos a hablar de durabilidad. Y ahí ya tenemos inconveniente porque la durabilidad no se expresa de la manera como se cuantifica la resistencia. Es que la durabilidad es una condición distinta, en donde son demasiados los factores que se involucran dentro de todo el proceso mismo. Entonces, tendríamos que hablar de que ya en los planos no aparezca el F''C tanto, sino que diga durabilidad 100 años, o que diga el contenido de cemento mínimo es tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a eso agreguémosle el resto, de eso que en el pasado pudo haber sido inconveniente para que nosotros tengamos estructuras que no son capaces de durar ni siquiera la generación que las construyó. Ese es el reto hacia el futuro. Lina, sé que estamos muy cortos de tiempo, pero quería hacer pues un par de comentarios complementarios. Y pues, me encanta tu pregunta porque la irreverencia, pero lo digo con respeto de la juventud, donde dice, pero si tienen claro el problema, pues ¿por qué no lo solucionan? Y la verdad es que es cierto, pues, pero no es tan fácil, desafortunadamente, porque es que la industria de la construcción se ha vuelto muy de gerencia de proyectos y se delega las responsabilidades en múltiples subcontrataciones y el subcontratista de estructura termina siendo una persona que fue un maestro avispado y que hoy hace la estructura y que subcontrata a su vez con un montón de personas que están desempleadas y que rotan permanentemente. Entonces, me quiero referir es que hay una concepción del modelo de negocio que tenemos que replantear y revisar también, para poder, porque si no es infinito el proceso de formación que damos, que de hecho lo hacemos, pero es infinito porque hay un modelo de concepción complejo que hay que estructurar. Segundo, la normatividad, y yo creo que foros como Camacol, donde participamos activamente, o incluso con el Ministerio de Vivienda, donde se exija mayor responsabilidad, mayor cuidado en la normativa y en la legislación, y donde se exija ese tipo de procesos para que se transformen, es necesario. O sea, tienes toda la razón, el problema fundamental está ahí, es complejo de resolverlo, pero tiene que arrancar por un compromiso del gobierno, un compromiso de los actores de industria y un tema normativo.